Dani. Hola, pues buenos días, buenas tardes a todos. Aquí les saluda el doctor Toño con este pues nuevo proyecto que traemos en manos. Donde vamos a estar explorando diferentes aspectos de la vida de diferentes profesionales y estudiantes o aspirantes a ser veterinarios con la mira de hacer como un poquito más fácil, o a lo mejor no fácil, pero sí como para todos aquellos que tenemos alguna duda en qué es lo que queremos hacer cuando seamos grandes, o aquellos que ya somos grandes, pues qué es lo que sigue, ¿no? De repente cuando somos jóvenes o cuando somos niños tenemos mucho esta ilusión de pues quiero ser veterinario, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo es la vida después de ser veterinario y cómo es la vida antes de ser veterinario? Y para eso hoy tengo a una invitada que tiene una gran presencia en este mundo de los estudiantes veterinarios. Ella es Jennifer Prieto y pues le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Jennifer? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, les cuento un poquito. Como ya comentaste, mi nombre es Jennifer Prieto. Yo soy auxiliar veterinaria de la Corporación Educativa Nacional y ahora estudiante de medicina veterinaria de la Universidad de La Salle. Tengo 21 años, entonces pues nada, quiero compartirles un poquito cómo ha sido mi experiencia. A lo mejor resolvamos dudas, porque lo que tú dices es muy cierto. Muchas veces cuando uno sale del colegio y uno se quiere dedicar a la veterinaria, como que uno está seguro o a veces no, entonces por eso también a veces es muy bueno ese tema del auxiliar y pues como te decía, gracias por la invitación, espero que esa experiencia que les voy a contar les sea muy útil a todos. No, gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación, ¿no? Bueno, recientemente, pues bueno, nos conocimos, como nos conocimos, pues bueno, como muchos de ustedes posiblemente ya hayan visto o sepan por ahí, trabajo en colaboración con el Instituto de Vida Silvestre de Latinoamérica, bueno, y eventualmente se hacen algunos, jornadas prácticas les llamamos, que básicamente es un taller de manejo de fauna silvestre donde le enseñamos a algunos alumnos a realizar manejos básicos o muchos de ellos o estos talleres van dirigidos mucho a estudiantes o a profesionales que se están acercando apenas al mundo de la fauna silvestre y ese primer acercamiento que debemos de tener. Bueno, y ella fue una de las integrantes y bueno, también ella tiene pues una presencia fuerte, por así decirlo, en redes sociales con su página de Jennifer Veterinaria en Instagram y en TikTok, si no mal me falla las fuentes. Y aparte tienes también estos emprendimientos de tienda Medvet y Super Wow Colombia, ¿no? Entonces, esta es ahí, bueno, ahí ya más pondremos por ahí los datos de contacto, pero seguramente si están por aquí ya la conocen. Entonces, pues bueno, ahorita tocaremos esos temas, pero veo que dentro de tu currícula, por así decirlo, tu hoja de vida, ahorita estás estudiando veterinaria, pero eres auxiliar veterinaria. ¿Esto qué es? ¿Es una carrera técnica? ¿Es una, o es parte como de, no sé cómo estén las cuestiones educativas allá, pero aquí en México es preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y ya después estudias o una carrera técnica o una carrera o una licenciatura, una ingeniería o cosas así, ¿no? Pero no sé ya si hay como este intermedio antes de llegar a ser pues como tal un profesional. Exactamente así es acá. Tenemos el técnico, tecnólogo y como tal ya pues el ingreso a la universidad. Entonces este auxiliar que yo realicé es un técnico. Entonces uno sale como técnico en auxiliar en clínica veterinaria. El auxiliar que yo hice, como les comentaba, fue en la Corporación Educativa Nacional y salí con énfasis en procedimientos quirúrgicos. Acá uno tiene en este instituto esa opción, como de decir, bueno, yo quiero profundizar en pequeños, en grandes, o quiero profundizar en procedimientos quirúrgicos, en comportamiento, fisioterapia. Hay varias opciones y pues a mí me gustó la de procedimientos quirúrgicos y me fui por ese lado. Ok, perfecto.
Muy bien. Y bueno, en sí, bueno, supongo que, o por lo menos aquí en México, esa figura de los técnicos o de los auxiliares no existe del todo. Sí, algunos veterinarios, por diferentes cuestiones, incluso en un momento yo, como sin tal llamarlo auxiliar o técnico, ya siendo como un profesional, pero digamos que recién egresado, ejercía mucho o la referencia inmediata que tenemos, por lo menos aquí en México, es en Estados Unidos, que tienen los famosos technicians, y que es que básicamente es el que, digamos, que hace el trabajo sucio, por así decirlo, ¿no? El veterinario dice, hace la receta, y el technician es el que va y agarra al animal, lo inyecta, hablando en cuestiones de fauna silvestre, ¿no? Seguramente también en pequeñas especies ya lo hablaremos, pero no sé si sea exactamente lo mismo, y por lo que he visto en Sudamérica, en muchas partes de Sudamérica, bueno, no lo mencioné, pero Jennifer, bueno, sí, más o menos lo mencioné, pero Jennifer vive en Colombia. Entonces, en muchas partes, o por lo menos las partes o con las personas que he hablado, como Jennifer, otros alumnos, otros profesionales de Colombia, de Perú, incluso me parece que de Chile, o no estoy seguro, existe esta figura del auxiliar técnico. Entonces, en sí, ¿qué hacen ustedes como auxiliares técnicos? ¿O cuál es su papel en este mundo de la salud animal? Bueno, contándote primero un poquito que ahorita este tema del auxiliar es que está cogiendo fuerza, porque Ajá. acá en Colombia, sí, antes, hace algunos años, existía el auxiliar, pero no era un tema como tan común, si me hago Uh-huh. entender, como que, ay, existe un auxiliar acá. Okay. Ahorita ya es que está tomando fuerza el auxiliar en clínica veterinaria, que básicamente es como decir el enfermero en medicina humana. Entonces, lo Ok. que tú decías, en cuanto a clínica, ¿qué hacemos? Todo siempre bajo supervisión de un médico veterinario. La idea del auxiliar es ser la mano derecha del médico veterinario. Ok. Entonces, ayudarlo en asistencia, en hospital, en consultas, imagenología, laboratorio, quirófano. Digamos, en la parte de hospital tenemos un papel muy fuerte porque somos los que, bueno, están pendientes de colocar los medicamentos que formula el médico veterinario, estamos pendientes del alimento, si comió, si no comió, de pronto estar ahí pendientes de como tal el paciente, mientras que el médico veterinario de pronto está en consultas, está en cirugía, entonces nosotros estamos pendientes de esos pacientes de hospitalización. Digamos, en las funciones que yo realicé cuando estuve trabajando como auxiliar veterinaria, digamos que eso también depende mucho como la confianza que el médico veterinario le tiene a uno. Puede Claro. que, como todo, puede que si uno se gana la confianza del médico veterinario, pues ellos empiezan a dejarle hacer a uno muchas funciones. Y pues gracias a Dios, en el lugar que di, aprendí muchísimo. Digamos que en hospital, pues nada, todo lo de inyectología, canalización, a lo mejor cuando van a entrar a cirugía, uno prepara al paciente antes, entonces uno le pregunta al médico veterinario, digamos, cuál va a ser el protocolo de anestesia, entonces uno saca Uh-huh. todas las posologías en cuanto al paciente, entonces prepararlo, ponerle la preanestesia, pasarle que la sonda endotraqueal, o sea, preparar todo eso antes de la cirugía. Y en mi caso, que salí con énfasis en procedimientos quirúrgicos, entonces pues yo conocía todo el instrumental, Uh-huh. entonces podía asistir las cirugías, pues porque tuve una preparación para eso. Entonces el doctor le dice a uno, bueno, pásame tal instrumental, o Okay. en tal caso de la cirugía, ayudar a asistir. Realmente ayudamos en bastantes cosas, en Sí. imagenología también a tomar las radiografías. Pues ya en el caso de ecografía sí es más como sujeción del Ajá. paciente, en laboratorio a procesar, digamos, un cuadro hemático, las químicas sanguíneas. En cuanto a consulta, más que todo sujeción del paciente, en consulta, pues ya después el médico le quiere colocar algún medicamento al paciente, nos indica, Jennifer, por favor ve y colócale tal Uh-huh. medicamento. Entonces es básicamente eso. Ya veo. Entonces, pues sí, básicamente como dices, ¿no? Un enfermero, por así decirlo, Ajá, enfermero correcto. de veterinario, donde, pues bueno, hacen esta, pues labor muy importante, ¿no?
te digo, de repente en México como tal no existe esta figura así tal cualmente nombrada, pero obviamente digamos que hay médico, hay jerarquías por el tiempo, por el nivel académico, los estudios, posgrados que llegan a tener, pues bueno, va a haber médicos que sí, no digo que no hagan todo eso, también lo hacen, pero si hay alguien digamos que pues está recién egresado o que no tiene mucha experiencia en el área clínica, pues bueno, hace como este tipo de cositas de medicar, el que le llamarían como el veterinario senior o el de mayor rango, por así decirlo, hace la receta, y los que se encargan del hospital, pues bueno, se encargarán de dar todas las cuestiones de medicamentos, como dices, ¿no? Aunque bueno, muchas veces también, generalmente la canalización, inyecciones intravenosas y todo eso, generalmente también lo hacen muchos veterinarios que ya tienen experiencia, ¿no? Porque a final de cuentas es una cosa de práctica, ¿no? Y entonces lo que veo es que la carrera o la carrera técnica de auxiliar veterinario, pues debes de tener prácticamente, si no todos, porque seguramente hay algunas cosas que no ven, y ya me platicarás más adelante esta diferencia entre ser auxiliar o estudiar para auxiliar y ahora estar estudiando para veterinaria, porque sí tienen, o por lo que me platicas, veo que existe mucho esto de tener conocimientos, si bien no tan profundos, pero tampoco básicos. Yo creo que un nivel intermedio de conocimientos de medicina, de anatomía, de fisiología, supongo, y algo que a todos, o bueno, no sé si fue el caso tuyo, si es caso de alguien que nos escucha, matemáticas básicas, ¿no? Estas formulaciones, saber hacer una formulación, supongo es muy importante para el auxiliar, ya que bueno, si el veterinario está ocupado y necesita sacar una dosis de emergencia o en una cirugía, pues tendrás que saber realizar esto, ¿no? Y bueno, es el mito más grande que existe de repente, o yo que también soy profesor, de repente a los alumnos de primero, bueno, que casi ya no lo escucho, pero antes sí era muy común escuchar, no, pues yo estudié veterinaria porque no me gustan las matemáticas, ¿no? Y luego están las ingenierías, pues la física y todas estas otras materias que bueno, ahorita diseño incluso, que llevan muchas matemáticas complejas, ¿no? O sea, nosotros a lo mejor no tenemos matemáticas tan complejas, pero las hay, ¿no? Entonces no es una trampa, no crean que no hay matemáticas, sí hay matemáticas. Sí, eso sí es verdad. A mí sí no me pasó, porque yo sí, cuando quise empezar a estudiar esta carrera, miré el pensum, me averigüé bien qué era todo lo que uno tenía que estudiar, todas las asignaturas, y efectivamente las matemáticas las vemos en todo lado. Sí. Es algo que sí o sí lo vemos. Sí, no. Si alguien está ahí o está pensando estudiar veterinaria porque no hay matemáticas, sí las hay, o sea, no son tan complejas, ¿no? A menos que vayas a hacer bioestadística o algo así, ahí sí se hacen más complejas, ¿no? Si te vas a dedicar a la investigación. De pronto he visto que en el campo de epidemiología, a lo mejor se pueden ir un poquito más hacia de pronto las matemáticas, pero lo que tú dices es muy cierto. O sea, acá básicamente en nutrición clínica, todas las tasas metabólicas, en farmacología, no, sí, las matemáticas, pero lo que tú dices es muy cierto. O sea, tampoco es que se angustien, si no les gusta las matemáticas, no es que digan, no, yo no puedo estudiar veterinaria, porque no. O sea, realmente solo tienes que saber sumar, restar, multiplicar y dividir. O sea, con eso te defiendes. No es que vayamos a ver cálculo diferencial, cálculo, yo no sé, nada, no, tampoco se asusten, no se desanimen como por eso. Sí, tal vez, bueno, no sé, pero bueno, yo recuerdo mis clases de nutrición, que bueno, en ese entonces estaba muy enfocado en nutrición de ganado lechero, y sí me acuerdo que no eran matemáticas tan complejas, pero el problema era hacer cuadrar todos los productos, ¿no? Pero llevaba cierta matemática. Afortunadamente, digamos que seguramente ahorita ya hay software especializado para eso, no lo sé porque yo ya no veo esa parte, pero teníamos una tabla de Excel donde te iba cuadrando todo, y aún así era difícil, no quiero imaginarme cómo era antes, ¿no? Entonces sí es Sí, claro.
pues hay para todo, ¿no? Hay para todo. Pero eventualmente, pues si es algo que te gusta, dejarás de lado tu odio por las matemáticas, ¿no? De repente son cosas también como, o algo que a mí me costaba mucho, y luego recientemente que le retomé, por cuestiones del trabajo y de la escuela, lo de las diluciones, ¿no? Que también al principio las escuchas, las ves, las lees, es como un poco que no se entiende del todo, pero luego ya como que le agarras el rollo, ¿no? Pero ya Sí. es poco a poco eso. Y bueno, esta escuela donde estudiaste, se llama Corporación Educativa Nacional, ¿no? Sí. Y de hecho ahí, viendo un poquito la página de internet, apareces como la Sí. imagen de cuando te metes a auxiliar Sí. veterinario, este, Sí. apareces Aparezco. como una de las imágenes ahí, ¿no? Y bueno, Sí. ahí viene entonces ahora la pregunta. ¿Qué fue lo que te llevó o siempre tuviste en mente el estudiar veterinaria y fue como un pre, o ya estando en la carrera de auxiliar veterinario dijiste, viste cómo trabajaban los veterinarios, dijiste yo quiero eso? ¿Cómo fue el Bueno, salto? realmente desde que tengo memoria, siempre quise estudiar medicina veterinaria, siempre. Ujú. Siempre me gustaron mucho los animales y la medicina. Entonces siempre, o sea, no recuerdo querer otra carrera. Cuando salí de mi colegio, pues sí pasa eso, como que uno sale del colegio y uno dice, voy a hacer 6 meses de inglés, voy a hacer seis Ok. meses de algo. También pues el hecho de que acá por lo menos en Colombia las universidades privadas pues son bastante costosas. Entonces pues en ese momento yo pues a mí me apoya mi familia en cuanto a esa parte económica de la universidad, pero en ese momento como que llegó de repente, yo fui a un pet shop, me acuerdo, Ujú. a llevar una perrita que tenía. Eh, y yo estaba ahí, llegué y me atendió una chica que yo estaba averiguando en varios lados técnicos, Ujú. porque yo sí decía chévere para hacer un técnico que es como más práctico para Ujú. después entrar a la universidad. Uno, pues es más económico y a lo mejor cuando salga ya tengo cómo defenderme para pagar la carrera. Ya. O dos, pues entro con bases a la universidad. Tres, me doy cuenta si realmente es lo mío o no y prefiero pagar eso de pronto meterme a la carrera que pasa mucho. Y en quinto, sexto semestre decir, no, esto no era lo mío. Claro. Entonces, son varias opciones por las que siempre es bueno de pronto hacer un auxiliar. Pero bueno, la cosa fue que yo llegué allá y yo sí había averiguado mucho en internet. Yo veía auxiliar veterinario, pero yo decía, ¿será que hay un técnico en veterinaria? Me gustaría más que un auxiliar. Bueno, ese Ujú. día fui, me encontré con una chica que tenía el uniforme de CEN, pero ese uniforme no dice auxiliar veterinaria, dice veterinaria. Ok. Yo llegué y le dije, y yo vi que ella sabía mucho, se expresaba muy bien, y pues lo que me decía, pues se veía que sabía. Y yo le pregunté a ella, ven, ¿tú dónde estás estudiando? Y ella me dijo, no, en CEN. Y yo le dije, ¿pero eso es un auxiliar o es un técnico en veterinaria? Y ella me dijo que era un técnico en Ajá. veterinaria. Y yo, ¿en serio? No, yo no sabía, no, tengo que ir. Yo llegué acá súper feliz, le conté a mis papás y le dije, no, me quiero meter ahí. Me puse a averiguar en internet, vi el pénsul que me pareció muy completo. Y dije, bueno, cuando llegué allá a la entrevista me enteré que era un auxiliar Ujú. veterinario, porque acá no hay un técnico veterinario, Claro. sino que un auxiliar veterinario. Pero me enamoré de todo lo que me enteré que hacían allá y dije, no, no, yo me quiero meter acá. Obviamente fueron 2 años, que es algo que uno también Ok. debe pensar que los puede hacer en la carrera. Ok, sí es una Pero carrera corta entonces, por así decirlo, ¿no? sí, sí, es un técnico que es de 2 añitos, Ok. entonces, pero pues siempre es algo que tú podrías ir adelantando en la carrera, que ya Ujú. irías en cuarto semestre, pues Ok. como tal, como médico veterinario. Pero pues la verdad, yo fui ese día y no, me encantó, quedé fascinada con el pénsul, con todo lo que podía hacer, podía aprender. Los profesores son médicos veterinarios, no son auxiliares veterinarios, sino Ujú. que allá lo que te Ajá. enseñan son médicos veterinarios. Ok. Correcto. Entonces, tú terminaste esto
y luego dijiste, bueno, la viste a esta auxiliar veterinaria, ¿cómo se les dice? ¿Auxiliares veterinarios? ¿Auxiliares? Sí, Ajá. auxiliar veterinario. Ajá, ¿te agradó o lo que sabía y todo eso, y tú decidiste entonces seguir sus pasos, ¿no? Porque, bueno, o ver qué es lo que había y entraste a esta carrera. Y ya estando ahí, Sí. terminaste y trabajaste un tiempo, ¿o en qué momento fue cuando dijiste, ahora sigue veterinaria? No, pues yo ya tenía planeado que sí o sí iba a ser el auxiliar y después Ujú. iba a continuar la O carrera. sea, ya Eh, era algo, Era algo ok. fijo, sí, eso ya era algo que sí o sí quería. Mira, Pero ¿cuántos entonces, años tenías en ese entonces? uy, tenía como 17 años, 16 17 años años. más o menos. Mira, así como bien planificado, ¿no? Yo así como que, ¿qué voy a Sí. estudiar? Pues bueno, o sea, también me gustaban los animales, dije, pues Sí, veterinaria, sí, ¿no? sí. Y tú así como Sí. de, sí, no, o primero voy a estudiar esto y luego voy a hacer veterinario, ya un plan como muy elaborado, ¿no? A los Sí, 16 sí. 17 años. No, yo siempre he sido así desde pequeñita, Ok. siempre me ha gustado planear mucho las cosas. Pero bueno, sí, como te decía, ya lo tenía planeado, pero bueno, cuando yo me gradué como auxiliar, Ujú. em, pues para tú graduarte tienes que hacer unas pasantías como auxiliar. Ajá. Entonces yo ingresé a una clínica veterinaria a hacer mis pasantías y me quedé trabajando allá, porque pues me ofrecieron turnos y yo, no, pues bueno, entonces literal yo o sea, me gradué, pero seguí trabajando durante 6 meses Ujú. y ya después se vino la pandemia. Cuando se vino la pandemia, entonces, bueno, también entró como este miedo de, yo pues tengo acá en mi hogar a mi Sí, abuelita, entonces yo claro. también fui como el tema de salir me daba algo de miedo, entonces yo dije, como no, voy a mis papás también me dijeron, ya es hora de que comiences la carrera Ujú. porque no quiero que te quedes trabajando tampoco como auxiliar y pues tampoco era el plan, pero yo era la verdad muy feliz trabajando como Trabajando. auxiliar, yo no sentía que era un trabajo, Ajá. yo era muy muy feliz, o sea, mi día a día era perfecto en la clínica. Oye, Entonces, más aún estaba súper convencida que esto sí era lo mío. es lo tuyo. Y como que siempre me interesaba también mucho cuando estaba como auxiliar, Ujú. me interesaba, ven este paciente que llegó porque le están colocando estos Ujú. medicamentos, o sea, como que me interesaba mucho por eso. Y Ya. muchas veces a veces eso no se ve. Hay muchos auxiliares que estudian el técnico y luego de eso se, se quedan como auxiliares porque Ujú. dicen, no, yo quiero ser auxiliar, me gustó esto, ya no quiero Sí. continuar la carrera. Entré en plena pandemia a la universidad, entonces entré en el 2020 a mitad de año, Ujú. entonces entré, Ya vete a la carrera de veterinaria. sí, correcto, Ok. correcto, ya la carrera de veterinaria y pues realmente uno se ingresa con bastantes bases, Ujú. entonces es muy chévere porque por lo menos yo cuando ingresé a primer semestre me acuerdo que nos hacían como la entrevista, ¿no? Ujú. Como ustedes cuéntenme un poco de ustedes. Y yo, no, pues yo soy auxiliar veterinaria, entonces todos los profesores eran como, ay, pero qué chévere. Mm. Entonces uno sí ingresa como con, eso sí, ¿para qué? Con muchas bases, o sea, a uno se Ya. le facilita un poco más la universidad después de haber hecho ese auxiliar, porque uno relaciona muchas cosas, hasta con solo la terminología. En Ajá. CEN yo tenía una materia donde me tenía que aprender toda la terminología médica para que cuando yo vaya a ayudar al médico, pues tengo que entender todo lo que Lo él que te está dice, diciendo, pues, ajá. no que me hable con terminología médica y yo, ¿qué estás Claro. diciendo? No, entonces en eso también nos preparan Mm. en el auxiliar. Y entonces, claramente cuando uno llega a la carrera, de pronto los profesores al comienzo están acostumbrados a hablar con esa terminología y entonces ellos hablan así, Ajá. pero no dicen que eso que están diciendo qué significa. Entonces uno pues les entiende todo o uno relaciona las cosas ya con casos que de pronto uno ve en la clínica, entonces uno complementa todo muy, muy chévere. Ok, entonces, nada más ahí, me parece que entendí, pero por si alguien como que tiene la duda, en Colombia para estudiar veterinario no es necesario ser auxiliar, pero sí No, puedes ser como, te facilita mucho las cosas
en cuestiones de captar más rápido lo que estás aprendiendo, supongo. ¿Algún tipo de revalidación de materias que hayas tenido en el auxiliar y que te hayan Sí revalidado? sí hay algunas universidades que Ajá, homologan asignaturas, ok, pero en la universidad que yo ingresé, que es en la Universidad de La Salle, no. ok. Lo que es La Salle, la UTCA, que son universidades acá en Colombia, no Ujú, aceptan no, homologación de auxiliar. Y por parte siento que estuvo bien. Estuvo ok, bien porque yo sí traté de que me homologaran asignaturas. De hecho, yo quería ingresar a otra universidad que era la Agraria, ujú, que allá me homologaban a quinto semestre. ok, Entonces yo decía, bastante. Pero ahora que ya ingresé a la carrera en La Salle, yo dije, no, o sea, definitivamente, si de pronto hay auxiliares que también están escuchando, ujú, les recomiendo que no homologuen. No homologuen porque sí, uno se aprende muchas cosas, uno aprende muchas bases, pero para nada es lo mismo. La anatomía que uno ve en el auxiliar ujú, no es nada comparada con la anatomía que uno ve en la carrera, ni en fisiología, ni en semiología, o sea, todo es mucho más profundo. ok. Entonces, sí o sí les recomiendo hacer otra vez todas las asignaturas. Sí, a lo mejor es pesado por cuestiones de tiempo, por cuestiones de económicas incluso, pero tú dices Sí. que sí vale la pena retomar esas materias, aunque supongo que en algún momento llegaste a pensar posiblemente sean repetitivas, pero ya Ujú. cuando las llevaste Exacto. como tal, viste que sí era un mundo, complementaba lo que ya Diferente. sabías, más que diferente, Sí, yo creo que complementaba aquello que ya sabías y te profundizaba correcto. más estos conocimientos. Ah, Sí. muy bien, muy bien. Eso. Oye, ¿y cuánto tiempo duraste entonces ya ejerciendo como, porque me decías que hiciste como tus prácticas y Ujú. luego te decían tus papás, ¿no? Que ya entra a la escuela. ¿Cuánto tiempo duraste entre ese inter de Seis salir? meses, ¿Cuánto? 6 meses, Seis seis meses. Ah, meses. pues poquito, ¿no? Pues yo Sí, pensé que un poquito. poquito más, pero bueno, supongo que esos No, no, 6 meses no. los tomaste. Aproveché. Sí, claro, claro. Pues no, mira, muy interesante, ¿no? Pero bueno, también Ujú. supongo que si alguien entra o sea, bueno, entiendan que no es a fuerzas el ser auxiliar, pero al parecer facilita las cosas, ¿no? Pero también se puede Sí. inmediatamente ingresar y vas a aprender, ¿no? Eh, Ujú. y también supongo que eso te facilitó las cosas en cuestiones, o sea, facilitar en el sentido de que a diferencia a lo mejor de otros compañeros, cuando eran las prácticas, pues tú a lo mejor ya conocías Sí. y absorbías No, más conocimiento de los profesores, ¿no? eso era muy chévere, sí, porque de hecho muchas veces eh, yo les explicaba a mis compañeros de la Ujú, carrera, porque entonces, pues claro, en el auxiliar, pues yo ya sabía tomar muestras, sabía inyectar, entonces cuando uno tenía esas primeras prácticas, el miedo, pues de pronto de mis compañeros de tomar una muestra de sangre, y entonces, por lo menos a mí siempre me ha gustado enseñar, ujú. entonces pues ha sido chévere porque en las prácticas también los profes se dan cuenta como que uno ya sabe un poquito más de eso, entonces como, mira, ayúdale a otros compañeros, explícale a otros compañeros. Entonces eso es chévere. Eso con la práctica que tú dices, de hecho creo que es lo que más uno sale del técnico. O sea, el técnico es muy práctico, que eso también, bueno, eso también me dio duro. Ujú, Eso me dio duro de pasar del auxiliar a la universidad, ok, porque en el auxiliar yo tenía práctica todo el tiempo, oh, ya. o sea, todo el tiempo. También tenía teoría, pero la práctica era mucho más Ujú, que la teoría. Y claramente cuando pasé a la universidad, todos mis primeros semestres súper teóricos y yo decía, Dios mío, extraño el auxiliar ya. porque hasta en un momento yo hablé con el decano de allá del técnico y le conté y le dije, no, quiero que me lleves a las prácticas del auxiliar otra vez, acá no me hacen prácticas, le decía, pero es lo normal, Sí, al comienzo es teórico, y sí, él, sí, sí. bueno, está bien, un día me dijo, venga entonces y las llevo a las prácticas del auxiliar, y vaya, me fui con ellos a las prácticas de ellos, porque yo ya lo extrañaba, yo decía, no, yo decía, extraño esa metodología práctica Sí, sí, sí. del A final de auxiliar. cuentas, ustedes como auxiliares, pues tienen mucho esto
de aprender con la práctica, ¿no? Obviamente sí requieren la teoría, pero a final de cuentas su trabajo es no el 100%, pero yo creo que como auxiliares es un 80 tal vez práctico, ¿no? Y ya después la teoría, pues la tienes que conocer, pero sí en medicina ya como tal, medicina veterinaria o medicina veterinaria y zootecnia, porque también allá existen los dos, ¿no? El que es solo veterinario y el que es veterinario y zootecnista. Es un poquito más la cuestión de introducirse más a la teoría para ya después entrar de lleno a la práctica. A la práctica. Correcto. Muy bien. Sí. Y entonces lo que tú estudias es veterinaria, bueno, medicina veterinaria y zootecnia, ¿verdad? ¿O solo medicina veterinaria? No, solo medicina veterinaria. De hecho, eso fue una ventaja de haber hecho el auxiliar. Okay. Si yo no hubiera hecho el auxiliar, yo creo que yo hubiera ingresado a medicina veterinaria y zootecnia. Yo hubiera dicho como, pues son 2 títulos. Eso hubiera pensado en ese momento, pero al hacer el auxiliar también me di cuenta que lo que me gusta más es la medicina veterinaria y no tanto la zootecnia. De por sí yo no me voy tanto hacia de pronto animales de producción, no me llama tanto la atención, sino más que todo pequeños y silvestres, que estoy ahí confundida en esa línea. Sí, siempre pasa. Bueno, no a todos. Sí, hay algunos que ya, bueno, por lo menos en mi caso yo sí. Bueno, en mi caso sí, un paréntesis, sé que ahorita estamos hablando de ti, pero yo siempre fue como veterinario de zoológicos o de animales silvestres y cosas así, pero pues entras a primer semestre, segundo semestre, tercero y vacas, de repente por ahí perros, y ya al final empiezas a ver algo de animales de zoológico y es una materia, ¿no? De repente es también un poco frustrante esa parte, pero bueno, ya después hablaremos en otra ocasión con alguien sobre eso, porque es un tema que también me llama mucho la atención. Entonces, tú ahorita estás entre dedicarte a pequeñas, y supongo que porque trabajaste como auxiliar y trabajaste en este hospital, pero también te llama la fauna. ¿Por qué te empezó a llamar la fauna? ¿O también ya tenías gusanito por ahí de la fauna? En el auxiliar también tuve prácticas con animales silvestres, de hecho más que en la universidad. Okay. En el auxiliar tuve prácticas con pequeños, con grandes y con silvestres. Entonces pude estar no sé si pronto conoces el bioparque del Jaime Duque. No lo conozco, pero lo he escuchado, sí, lo ubico, pues. Entonces en el auxiliar donde yo estaba, allá ellos tenían convenio con ellos, entonces uno podía trabajar con serpientes, con tortugas, con aves. Y en la universidad también tenemos convenio con ellos, pero de pronto ya en la universidad, sí, como en la parte de pronto del bienestar animal, de la ética, son muy rígidos en cuanto a que tú tienes que estar en un semestre para empezar a trabajar con estas especies. En mi universidad como que sí se ve mucho, se ve demasiado marcado el tema de bienestar animal, y pues está bien, pero a veces uno pues opta por tomar cursos como el de IBIS, precisamente pues quiere aprender la práctica. Entonces en mi universidad es como que yo siento que sí profundizan más en pequeñas especies, en pequeños animales, y uno también tiene la opción de hacer voluntariado en la clínica veterinaria de la universidad. Entonces tú puedes estar ahí voluntariamente y aprender de la clínica. Entonces, muy bien. Sí, bueno, interesante, ¿no? Cómo tratan de combinar esto. Sí, te digo, muchos, una de las dudas que de repente siempre veo, no necesariamente que nos hacen, tanto con parte de IBIS personalmente, o incluso algunos colegas, es eso, ¿no? Cómo estudiaste, o esta cuestión de cómo aprendiste a hacer eso, si en la escuela pues casi no te lo enseñan, ¿no? Por ahí también luego hay como universidades o existen los mitos, igual ya lo averiguaremos después, de que hay escuelas que sí tienen como un enfoque más hacia, a lo mejor no un enfoque más hacia eso, pero le dan como cierto peso, ¿no? Y también, bueno, la pregunta, o no sé si lo identificas tú, a la cuestión de la
pues sí, de la producción de alimentos, ¿no? Entonces la veterinaria nació como una cuestión ahí por la necesidad de la ganadería, ¿no? Pero después fue pasando esto de que se empezaron a ver las mascotas y todo eso, y pues bueno, también entraron al quite, por así decirlo. Pero tu universidad entonces, ¿qué perfil tiene? Porque, por ejemplo, aquí en México de repente sí hay universidades que están muy cargadas hacia lo clínico, pero hay universidades que están muy cargadas hacia la zootecnia. O sea, aquí en México solo existe médico veterinario y zootecnista, no hay solo médico veterinario. Entonces existen estas partes donde solo hay, o sea, no, pues sí ven todo o tratan de ver todo, te tratan de formar en todo, pero siempre hay una tendencia más hacia ser veterinario, por así decirlo, de grandes especies, y hay otras que sí tienen una influencia más hacia lo clínico. Ok, pues yo diría que en lo particular en la universidad en la que estoy, más hacia lo clínico, Ok. más hacia lo clínico, sí. Allí hay zootecnia y medicina veterinaria, pero no hay medicina veterinaria y zootecnia. Entonces, si tú quieres ser médico veterinario zootecnista, tienes que hacer primero la medicina veterinaria y luego zootecnia, o viceversa, o pues también creo que hacer ambas, pero se pagan como carreras diferentes Ya. y serían más asignaturas adicionales. O sea, no es como que haya un pénsul para médico veterinario zootecnista. Allí sí está separado el médico veterinario y el zootecnista, y pues yo siento que sí se va más por clínica. Y digamos que, ¿sabes? Yo siento que en mi universidad en particular se van mucho por silvestres. De hecho, no sé si te diste cuenta en IBIS que habíamos mucho de misma universidad. De tu universidad, sí, claro. Bastante se van por silvestres. Porque nosotros tenemos muchas selectivas que la mayoría son de silvestres: rehabilitación de fauna silvestre, bienestar animal, animales ponzoñosos y venenosos. Entonces durante toda la carrera en las selectivas uno ve varias cosas de silvestres. A lo mejor por eso varios de mi universidad optan por irse con silvestres. Pues sí, en el curso de IBIS había muchas personas, y me ha tocado en uno anterior que fuimos a Colombia, solo, bueno, ha habido, si no mal recuerdo, 4. Yo solo he ido a 2. El primero que se hizo de esta nueva era, y a este último que tuvimos recientemente. Pero sí es algo común ver gente de la Universidad de La Salle, por el interés, ¿no? Hay de algunas otras, pero sí, ahora que lo dices, sí es como relativamente común esta situación. Y bueno, me parece pues interesante, ¿no? Pero también algo que me llama ahora la atención es que se está haciendo como esta formación para veterinarios de fauna, por así decirlo, pero qué tantas oportunidades tú ves desde tu punto de vista el trabajar en un zoológico. Y he escuchado, de buena mano de un buen amigo que tengo en Colombia, sí, que se dice que no está permitido tener algunos animales silvestres, ¿no? Obviamente sabemos que el tener animales silvestres no está permitido, pero hay algunos que permite CITES o que son exóticos y que se pueden tener, ¿no? Como chinchillas o algunas tortugas, algunas serpientes que ya se tienen, bueno, no sé si los peces entrarán en eso allá, pero no creo, porque seguramente sí hay, o algunas especies. Pero ¿cómo ves ese panorama desde tu perspectiva de vista? Digamos, acá en Colombia sí es ilegal tener tortugas, tener serpientes, ciertas aves, digamos guacamayas. Aunque sean exóticas, aunque sea, no sé, una cacatúa, que no hay ahí en Colombia. Okay. Sí, digamos hay ciertas, digamos como las aves que son ornamentales. También de pronto los erizos, pero ese tema casi es bastante complejo y se ve mucho tráfico de fauna silvestre acá. Seguro. Entonces, por ende, bueno, pues acá nos enseñan claramente o nos formamos con esto de que no debemos atender fauna silvestre pues de propietarios, de particulares. Ajá. Exactamente. Entonces, pues de hecho, yo he dudado en dedicarme a silvestres por eso, porque
No soy del plan de pronto de irme a otro país, de pronto sí a especializarme, pero Ujú. no a vivir. Me gustaría ejercer acá. Y pues acá para ejercer tendría que estar en un zoológico, en un centro de fauna, y pues también para estar en estos lugares uno tiene que como que tener buenos contactos, a Ya, lo mejor económicamente no es que se pague muy, muy bien, que digamos, seguro. es esclavizante. Entonces, eso es lo que me hace dudar, porque también soy una persona que le gusta independizarse. Sí, No me claro. gusta trabajar o sea, para otra persona y pues claramente en un zoológico, en un centro de fauna, pues no va a ser algo mío. Entonces, bueno, también está esto de los criaderos, Ujú. pero pues no es como o sea, no me quiero ir hacia ese lado, sino que yo lo haría más por el tema de rehabilitación Claro, de claro. esos animales. Y eso es lo que muchas veces me hace dudar de Sí. dedicarme a animales silvestres, porque no tengo la opción de independizarme y pues tampoco voy a estar con particulares de manera Ilegal. ilegal y pues estoy de acuerdo con que Ujú. tengan estos animales, pues porque de pronto nunca van a poder replicar como el espacio que necesita Ujú. en sus lugares. Entonces, pues también estoy como cero de acuerdo con eso. Pero pues realmente a mí me encantan los animales silvestres, me hacen unas especies maravillosas. Ujú. Si, si tuviera de pronto, mm, bueno, lo que he llegado a pensar y la única manera que he dicho que me podría dedicar en animales silvestres es, bueno, sí, trabajar en un centro de fauna, en un zoológico, pero no voy a ganar, o sea, no, o sea, esos ingresos que voy a recibir, eh, quiero es como tal mostrar todos por mis redes sociales, Ujú. ¿sí? Ya. Y que los ingresos mayores sean por redes sociales, donde de pronto enseñe ciertos temas de animales silvestres o a lo mejor también concientizar por medio de las redes sociales, mostrar casos, porque acá llegan muchos casos de maltrato en especies silvestres, tipo que las personas piensan que era de una manera hasta que entienden que Ujú. es un animal silvestre y que no es igual que un perro, un gato, y pues los animales llegan bastante mal. Entonces, es como la única manera que yo vería para dedicarme a fauna silvestre y en cuanto a la parte económica, por poder generar esos ingresos, más que porque trabaje en un centro de fauna y en un zoológico, es por las redes sociales, pero también muchas veces acá el tema de fotos, videos con animales Sí. silvestres es complejo. Entonces, muchas veces uno publica fotos con animales silvestres, entonces, pues tú sabes, ¿no? La gente empieza a decir, y en nuestro gremio también, como no publiques fotos con animales silvestres, porque entonces promovemos que haya más tráfico de fauna. Ujú. Entonces, cuando si uno publica fotos, pues explicar como tal que se está haciendo un procedimiento, Claro. que no estamos de posando o algo así, sino que es parte pues, de nuestra carrera. Ujú. Pero muchas veces llega a ser muy complejo, por lo menos en mi universidad, cuando hacemos prácticas con silvestres está totalmente prohibido tomar fotos y videos, o sea, totalmente prohibido. No podemos tomar ninguna foto ni video y mucho menos subir las redes sociales porque es un tema bastante delicado, por lo menos en donde he hecho mis prácticas, que es en el Jaime Duque. Ujú. Allá, o sea, cero fotos, cero videos, no podemos publicar absolutamente nada. Entonces ahí es cuando yo digo, ¿será que si tomo esta opción sí me van a dejar en ese zoológico, en ese centro de fauna, hacer eso que quiero? Entonces, eso es como lo que me tiene pensativa de dedicarme a silvestres. Ya veo. Ahí dices algo como que muy, muy interesante, muy importante, esta cuestión pues bueno, el campo laboral, ¿no? Y bueno, aquí en México a lo mejor hay un poquito más de campo laboral por esa situación de que obviamente también hay tráfico ilegal, pero también tenemos esta situación de que se permite como tener ciertas especies que tengan como permiso, por así decirlo, ¿no? Sin profundizar tanto en cuáles son estos permisos, ¿no? Pero bueno, también existe mucho, mucho el tráfico ilegal y bueno, ya ahí dependerá de cada uno como profesional qué debe de hacer, ¿no? Y bueno, también ya será un tema que tocaremos más adelante. Pero también tocas este tema de lo de las redes sociales.
qué tanto te permiten y todo eso. Bueno, bueno, no es que sea desafortunadamente, pero la cosa es que también ha habido que mucha gente ha sacado de contextos esas cosas y te entiendo perfectamente, ¿no? El Sí. que quieras como mostrar el día a día de qué es lo que se hace y cómo lo podemos lograr hacer, pues luego llega a ser como un poco complejo precisamente porque Sí. antes era hasta cierto punto permisible, no había problema si lo hacías o no, pero empezó a haber gente que lo empezó a usar mal, o sea, mal en el sentido de tomar fotos fuera de contexto, ¿no? Y esta cuestión que dices, ¿no? De sí, te tomas una foto con un animal silvestre y hay todas las vertientes, ¿no? El que hay que bonito, que mal, que todo, ¿no? Y incluso algo de mi filosofía, como dices tú, es más que salir posando con un animal. Obviamente, seguramente por ahí va a haber una foto donde salgo posando, porque pues a veces es Sí. inevitable cuando estás con un paciente que es rarísimo que lo veas, pues lo vas a hacer, pero siempre como que sí tratar o trato de que sea algo de estoy haciendo algo, ¿no? Ujú. Como para que Ok. no se pierda el sentido de lo que estamos haciendo. Y pues bueno, eso es importante como hacer hincapié, igual ya también después platicaremos al respecto de eso sobre las fotos, ¿no? Me pareció como Ujú. interesante que tengas esa visión y eso, ¿no? Y pues bueno, ojalá que en el futuro pues bueno las cosas mejoren y puedas Sí. pues sí lograr lo que buscas, ¿no? Y hablando Sí. como de redes sociales, entonces veo que tienes o al principio mencionábamos todo esto de las páginas, específicamente Jennifer Veterinaria, que Sí. por qué surge esta idea, en qué momento dijiste voy a hacer esta página y bueno, ahorita no tengo el dato de cuántos seguidores tienes, pero en qué 19. momento explotó la bomba, por así decirlo. Bueno, pues en realidad comenzó en pandemia, Ujú. cuando ingresé a la universidad. Pues hablaba con muchos de mis compañeros que eran auxiliares, ¿no? Contándoles que había ingresado a la carrera y ellos eran como, no, qué chévere, tienes que enseñarnos todo Mm. lo que aprendas, o sea, con la buena energía. También en mi carrera tenía compañeros que eran, oye, qué chévere que eres auxiliar, no, enséñanos. Entonces yo dije, bueno, la página comenzó por eso, que yo dije, bueno, quiero un lugar que a lo mejor pues pueda enseñar cosas que a lo mejor son básicas desde el punto de vista auxiliar, pero que cuando uno está comenzando son importantes. Ajá. Entonces, tan solo yo comencé explicando, no sé, términos médicos, cómo hacer una canalización, cómo tomar una muestra de sangre. Comencé con eso para pues, mis compañeros auxiliares y para mis compañeros de la universidad, de la carrera como tal. Y, y pues también la quería para darme a conocer, Ok. porque yo dije, bueno, y a muchos les va a pasar, cuando uno se gradúa, no, listo, me gradué, pero ¿y quién me conoce para que me Ujú. contrate? Claro. En- no tengo clientes, hasta ahora voy a salir al mundo laboral y nadie me conoce. Entonces yo dije, también quiero esta cuenta para darme a conocer tanto con los veterinarios como con futuros clientes y con futuros pacientes. Que si yo ya voy a salir a ejercer, pues ya tengo una comunidad muy grande que seguramente eh, van a ser futuros clientes. Sí, Y claro. me pasa ahorita mucho que me escriben bastante, Doc, para una consulta. Y yo, soy estudiante, Sí. todavía no puedo hacer consultas, pero cuando pueda, claro que sí. Porque yo sí soy muy ética en eso, porque muchas veces hasta cuando era Qué bien. auxiliar, a uno lo buscaban como, ven, ay, no importa, eso es lo mismo, ven y mira a mi perro. Y yo Ujú. no, porque, y eso sí nos están escuchando auxiliares, por favor no lo hagan. Yo sé que uno aprende muchas cosas como auxiliar, pero no es lo mismo. O sea, ya es diferente si no sé. Siempre pongo el ejemplo. El médico veterinario le mandó una fórmula al propietario y el propietario le da miedo darle a su mascota sus medicamentos, a lo Claro. mejor salió una cirugía y le da miedo hacer las curaciones, listo, ahí sí voy como auxiliar.
no, pero venías una consulta a mi perro y le da fórmulas, no, no es lo mismo. Entonces nosotros como auxiliares también tenemos que aprender a ser muy éticos como auxiliares y como estudiantes. Claro. Tenemos que aprender a ser muy éticos con ese tema porque se ve mucho y seguramente vamos a cometer un error que pues tenemos que tener en cuenta que por medio está la vida pues del paciente. Y pues seguramente le quitan, lo pueden demandar, o sea, esto es algo que es Sí, ilegal claro. y no se puede hacer. Entonces aprovecho para comentar eso porque sí se llega a ver bastante. Sí, lo principal eso, ¿no? Sí, lo que dices, la vida del paciente, pero también está la parte legal, ¿no? Que te puedes meter en un Ah, problema y por perfecto. querer como adelantarte, pues ya de plano Ujú, no puedas ejercer porque tienes exactamente. este problema. Y entonces en tu Sí. página tienes como videos demostrativos, consejos, pero también esta parte como de fui a un curso y aprendí a hacer esto, como Correcto, el día a correcto. día en un curso, ¿no? Exactamente. Y de mis prácticas, Mm, siempre muestro fotos como hoy tuve práctica de tal, aprendí esto y eso muchas veces también es mostrar la realidad de nuestra carrera, que ujú, también es lo que quiero por medio de mi página. ujú, Que muchas veces uno ve muchas páginas donde uno está posando con el perrito, claro. consintiéndolo, y entonces la gente dice, no, yo quiero ser veterinaria porque yo amo los Se animales y yo llevan también quiero la falsa consentirlos, imagen, ¿no? exactamente, también quiero consentirlos, también quiero estar ahí, pero yo trato de mostrar en mi página la realidad, sí, sí los consentimos, pero nosotros estudiamos medicina, entonces trato de mostrar eso como, mira, hicimos palpación rectal, Ujú. hicimos toma de muestras, trato de mostrar la realidad de nuestra carrera porque muchas veces llega a pasar que la gente muestra fotos, lo que te digo, consintiéndolos, entonces toda la gente, hasta muchas personas, muchas veces dicen, no, ser veterinario es súper Claro, ¿no? fácil porque que animalitos y consentirlos y no, no es así. Hasta muchas veces me sorprendió una vez una propietaria que yo me quedé como es en serio, que decía que pues ella llevó a su perrito a la consulta y ella no podía creer que tenía estómago, que tenía intestinos, y llega a ser común a veces, o sea, yo no sé en qué cabe eso, Sí. pero pasa, entonces es como que piensan que el veterinario como que es una varita mágica, Ajá. cura el animal y se les olvida que es medicina. Claro. De Entonces, hecho, desde el uh-huh, punto de que dices, necesito una radiografía y necesito estudios de sangre. ¿Cómo? ¿Los perros también necesitan sí, eso? No, pues sí, ¿no? exacto, Y eso es exacto. importante, ¿no? Porque luego damos como ese tipo de fotos, me parece interesante que lo menciones, y sí, el tipo de fotos donde solo salimos con el paciente o acariciando o así posando, pues luego puede dar esa falsa imagen, incluso a quienes van a estudiar. Una de los Exacto, principales causas de deserción estudiantil es que la veterinaria no es lo que esperaban, y muchos exacto. se salen por eso, pues porque Uh-huh. piensan que es fácil y con las primeras materias que se topan son materias así físico-química, bioquímica, donde Sí. Ajá. anatomía, donde se les bombardea de mucha Sí, información y empiezan, y exacto. donde nos enseñan a acariciar perros, y ahí es donde Sí, se van. correcto, correcto. Ajá, exactamente. Esa es también una de las ideas de mi página o de las razones de esa página. Pues qué bien, la verdad, pues felicidades por esa página y por mostrar lo que muestras, ¿no? Eventualmente seguramente habrá personas que pues no les agrade como eso, pero sí, ¿no? O sea, igual si alguien está como con este tipo de manejo de redes sociales, pues que se vean profesionales, ¿no? O el principal consejo sería vete profesional. Siempre que tomes una foto, sé el mejor profesional. Y Correcto. también tienes estas tiendas tienda Medved, supongo, y Ujú. bueno, tienes tienda Wow, que por lo que veo vendes más como platitos para perros o insumos, por así decirlo. Pero en tienda Medved vendes como artículos para estudiantes de veterinaria Sí. o cosas así, ¿no? Tienda Medved comenzó también en pandemia, Mm, porque yo cuando tenía 14 años comencé con Super Wow. ok, Esa fue una empresa que comenzamos con mi pareja, la de Super Wow, que empezamos haciendo camas en llantas. ok. Fue un emprendimiento para mi colegio. Ah, Y perfecto. a la gente le gustó mucho, entonces dije, bueno, ¿y por qué no la empiezo a vender? Y empezó a gustar bastante, luego ya quitamos lo de las llantas y empezamos a hacer sofacamas, comedores. Cuando llegó la pandemia,
se subieron bastante las telas, todo estaba cerrado, entonces ahí super wow, se detuvo bastante. Pero entonces yo cuando ingresé a mi carrera, yo estaba buscando como loca un cuaderno de Ujú. veterinaria. Ok. Entonces yo buscaba cuadernos de veterinaria, o sea, yo no quería un cuaderno con un perrito, con un Ujú. gatico, no, quería un cuaderno de veterinaria porque yo había visto cuadernos de medicina humana donde Ah, aparecía en el cuaderno el esqueleto y yo decía, ay, qué chévere, yo quiero algo así para veterinaria. Busqué por Mercado Libre, por Amazon, por Cielo y Tierra y no existía. Y yo, qué estrés, porque no existe un producto así para nosotros. ujú. Y muchas veces pasa a uno como estudiantes, pues uno siempre, y más, no sé, creo que las mujeres más que todo, somos muy a comprar cosas para sentirnos identificadas con nuestra carrera, aunque tengo muchos clientes hombres también. Y entonces yo dije, pues nada, pues voy a hacer un cuaderno para mí como me gusta, como siempre lo he querido. Duré, sin mentirte, como 6 meses haciendo Ujú. ese diseño de mi primer cuaderno. Duré bastante mirando las imágenes, mirando cómo hacerlo, consiguiendo quién lo fabricara. Cuando eh, decidí crear la empresa, eso fue increíble. Uf, no. Me acuerdo que pues claramente tenía ya como unas 4.000 personas, 3.000 personas en mi Instagram y, y yo saqué los cuadernos y me acuerdo que en 3 días vendí como 100 cuadernos, en 3 días. Y yo dije, Dios mío, no puedo creer que tanta gente también Ajá. haya sentido lo mismo que yo y también quisiera esos cuadernos de medicina veterinaria, o sea, no de un perrito bonito, sino y los cuadernos tienen un plus y es que adentro traen terminología médica, Ajá. las constantes fisiológicas, viene con la anatomía de los animales, entonces fue chévere porque la gente se empezó a sentir, dijo como por fin tengo un producto en el que me puedo sentir identificado con mi carrera y bueno, ahí ya después manejaba también estos modelos anatómicos, pero Ajá. esto sí lo importa. Y también empecé a hacer portacarnets. En mi universidad tenemos una electiva que se llama modelamiento y simulación 3D para prótesis. Entonces, en esa electiva se me ocurrió la idea de hacer un cráneo Ujú. en 3D y hice los llaveros de cráneo, de perro, Ajá, de ok. gato, de caballo. Entonces, de Qué ahí bonitos. surgió la idea de esa electiva. Y ahorita empecé, bueno, con productos como de papelería, pero estos productos sí ya son más como tipo borrador en forma de gato, borrador Ujú. tipo gatita. Hay unos esferos de jeringas, sí, como cositas así. Pues la idea es seguir sacando más productos, solamente Ya. muchas veces por la universidad no me queda como tanto tiempo para sacar nuevos productos Ajá. porque siempre lleva como Sí, tiempo pues hacer los la diseños. logística, el diseño, buscar proveedores y todo eso, ¿no? Exactamente, ese tema es un poquito larguito, pero pues gracias a Dios la empresa subió increíblemente y no había una tienda para nosotros, Ujú. no había una tienda para estudiantes de medicina veterinaria. De hecho, hay mucha gente que me escribe de otros países, Ujú. pero se me ha complicado el tema de los Sí, envíos, salen más costosos que el mismo producto. sí. Hay mucha gente que me escribe de México, de Perú, de Chile, o sea, de bastantes países. Ojalá en algún momento pueda llegar a hacer envíos allá, pero sí, gracias a Dios se ha movido bastante y a los estudiantes les ha gustado muchísimo. Entonces sí, he estado muy contenta con esa empresa. Sí, en su momento también este tipo de cosas a veces las regalaban los laboratorios, pero también era muy de vacas o muy de perros. Y de repente Ok. como para otras especies sí, sí falta, ¿no? Falta, hay un mercado ahí como que no está del todo explorado y que pues ahí Ujú. están las opciones, ¿no? Y bueno, sí estuve viendo algunos de los artículos, no sé, también eh, se me hacen sí interesantes. eh, y bueno, ahí está, ¿no? Igual, si quieres dejarnos tus redes sociales para que te sigan en la tienda y en tu red donde muestras todas las Entonces, cosas. en Instagram me encuentran como Jennifer.veterinaria y la empresa la encuentran como Tienda Medvet. En Instagram es la principal red social que manejo. También tengo Facebook y YouTube, pero entonces
manejo principalmente Instagram. Ya para terminar, bueno, principalmente te agradezco que hayas aceptado la invitación, prácticamente ser la madrina de este proyecto. ¿Y qué consejo le das a aquellas personas que están ahorita estudiando, que están en un propedéutico o que están tratando o están en esta toma de decisiones de qué estudiar y dentro de sus posibilidades está estudiar veterinaria, o aquellos que no sé, a lo mejor están en otra carrera relacionada con veterinaria y están pensando estudiar además de lo que están estudiando, ya sea auxiliar, biología o cualquier otra carrera afín, y que digan, bueno, estoy pensando estudiar veterinaria, ¿qué consejo les darías? Bueno, diría que principalmente siempre estudien lo que los haga felices, porque muchas veces pasa que las personas no ingresan a la carrera porque se dejan influenciar de comentarios de otras personas. Tipo, no sé si en México también sea igual, pero acá en Colombia muchas veces las personas quieren ingresar a la carrera de medicina veterinaria y la gente empieza a decirle, no, tú qué vas a estudiar eso no da plata, mejor estudia Ujú. otra cosa, o el tema de, no, acá toda la familia es abogada, entonces tú también tienes que ser abogado, entonces no, a veces hay que aprender a tomar ciertas decisiones y decir no y estudiar lo que a uno le hace feliz, porque eso es lo que uno va a hacer día a día. No me imagino uno estudiar una carrera donde todos los días uno está haciendo algo que no lo haga feliz. Entonces, tener esto muy en cuenta. También si aún no están seguros de ingresar a la carrera de medicina veterinaria, como que sí, como que no, por temas económicos, etcétera, les recomendaría hacer un auxiliar veterinario antes para que se den cuenta si realmente es lo que quieren estudiar, no es tan costoso como la carrera y aparte entran con bases pues a la universidad. Entonces diría que pues principalmente esos consejos, igualmente yo en mis redes sociales trato siempre de hacer dinámicas donde me hagan preguntas, donde si necesitan un consejo pues yo se los doy, entonces también pues invitarlo a que me sigan en la red social para eh, poder de alguna manera ayudarlos con este tema. Y pues nada, Doc, a ti muchas gracias nuevamente por la invitación. Espero que este proyecto también sea súper grande y sé que va a ser así porque sé que a muchos de nosotros antes de ingresar a la carrera nos hubiera gustado tener a alguien con quien hablar o por lo menos escuchar a alguien desde su experiencia. Sí, no, pues de nuevo agradezco tu, pues estar aquí, las palabras que brindas y bueno, pues nos despedimos sin antes decir que bueno, este es un proyecto nuevo, síganos pues bueno, en mis redes sociales que son, Sobet MX o búsquenme como Doctor Toño y síganos en este canal que se llama MBZ Antonio Moreno, por ahí estaremos posteando en varios lugares para que pues bueno estemos en contacto. Yo les agradezco a todos los que nos están viendo, te agradezco a ti Jennifer y pues bueno espero vernos pronto en otra ocasión y con algún otro tema. Muchas gracias Bueno, y nos muchas vemos gracias. todos.